seminarios de investigación del doctorado en estudios territoriales de la Universidad de Caldas. Como saben los estudiantes y profesores, esta sesión se junta con las sesiones que se hacen en diciembre para que en el conjunto puntúen en los protocolos de investigación, desde el proyecto hasta la tesis. Este año tenemos una novedad con el trabajo de las líneas de investigación que ajustan lo que veníamos trabajando tradicionalmente. El trabajo de costumbre, digamos, siempre fue que cada coordinador o coordinadores de las 3 líneas que tiene el doctorado de investigación, las 3 líneas de investigación, se reunieran de manera individual a trabajar lo que compete a su línea para aportar a sus tesis. Sin embargo, de acuerdo a todo el proceso de autoevaluación de alta calidad, hemos decidido como comité curricular, que es importante tener la posibilidad de escuchar a un científico de carácter internacional, esté o no esté en Manizales, para que nos hable de algunos temas fundamentales en alguna de las líneas de investigación. Cada semestre una línea tendrá una conferencia adscrita a esa línea y que escucharán todos los estudiantes, formen o no formen parte de la misma. Este semestre comenzamos con la configuración productiva y social del territorio, que es la línea coordinada por las doctoras Hortensia Castro, Helen Cristancho y el doctor Isaías Tobasur. En ese marco vamos a escuchar al profesor Frédéric Richard de la Universidad de Limoges de Francia, quien es especialista en estos temas de gentrificación rural que algunos de nosotros trabajamos desde hace más de 10 años, tanto en Francia como en Colombia. Vamos a escuchar esta conferencia por 45 minutos con la muy amable traducción y compromiso de la profesora Marcela Echeverry, la directora de la Alianza Francesa CEDEN Manizales, quien ya ha estado con nosotros en otras traducciones para hacer posible que nos escuchemos en distintas voces, distintas lenguas, distintos conceptos. Agradecemos sobremanera en mi nombre y en nombre del comité curricular que la profesora Marcela nos esté acompañando. Agradecemos a Renata Son del Ministerio de Educación que nos posibilita esta plataforma webinar para la traducción simultánea y agradecemos desde luego a la ingeniera Patricia García quien nos acompaña en los asuntos técnicos. Para poder escuchar la conferencia de 45 minutos, 15 de preguntas-respuestas, es necesario que ustedes entren al botón de interpretación a su derecha y lo pongan en español. Así estarán escuchando la traducción simultánea. Quienes manejen la lengua francesa podrán ponerlo en francés y escuchar en francés toda la conferencia. Las preguntas las irán poniendo en el chat y es la ingeniera Patricia García quien las va a leer para que ustedes, para que el conferencista pueda contestar y la profesora Marcela traducir. Después de esta hora de trabajo pasamos en los enlaces de cada línea de investigación a trabajar con los respectivos coordinadores. Muchas gracias y damos comienzo. Adelante, profesor Richard. Je peux commencer? Oui. Bonjour à tous. Est-ce que je peux avoir la confirmation que la traduction a démarré? Marcela. Je vois pas Marcela. Moi non plus, c'est pour ça que tu as peut-être posé la question. Patricia? 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 Ben alors?
Donc, Marcela. Patricia. Ven. Aquí está. No escuchamos si lo que yo dije se tradujo al francés. ¿Me escuchan, por favor? Ça veut dire que Marcela n'a pas... J'ai pas pu faire la traduction. Je suis désolée. Ah. C'est une question de connexion. Et maintenant, Ouais. Maintenant, ça marche bien parce que je viens de faire une introduction, de présenter le professeur à toi. Non? Moi, si Marcela fait la traduction, je peux commencer, moi. Marcela. Je suis là. ¿Vous m'entendez? Estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, ¿tú has escuchado lo que yo he dicho para traducirlo al francés? Lastimosamente se me congeló totalmente la pantalla, Beatriz. Vale, yo espero que los que están en línea hablen español y que me hayan entendido. Comencemos entonces. Alors, bonjour une autre fois, on va commencer. Ok. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. C'est la première fois que j'ai l'occasion. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir mis trabajos de laboratorio con colegas de América Latina y de Colombia particularmente. Estoy honrado de esta gran invitación, la solicitud de Beatriz que hablamos ya hace unos meses. Decidimos entonces hacer esta intervención. Oui, en particulier dans le cadre d'un gros projet de recherche qu'on a intitulé, qui s'appelle le projet IRGENT, pour International Rural Gentrification. De investigación sobre gentrificación. J'écoute pas la traduction en espagnol. Marcela. Sí, Beatriz, aquí estoy. ¿No me escuchan? No escuchamos la traducción en español. Ah. Bueno, es que nos quedamos donde está honrado por trabajar, podernos contar su trabajo en América Latina hasta ahí. Uh-huh. Ah, bueno. Bueno, que continúe entonces, Frederica, a ver, porque bueno, se me está, a veces los veo congelados, me disculpo. Voilà, donc, continue. Bueno, me toca pasarlo a francés, que continúe. Positive, d'accord? Oui, ceci, c'est de mon côté qu'il y a un problème technique avec des dispositifs bloqués. Ah, maintenant, sí. Esta presentación la voy a organizar en varios tiempos. En un primer tiempo, voy a dar pues la estructura científica, de la estructura científica nuestra y del proyecto, el proyecto del cual acabo de hablar. Esta estructura normalmente ha consistido en el trabajo de identificación del objeto científico de investigación. En este caso, dibujar los contornos de la gentrificación rural que ustedes normalmente deben conocer y que en Francia no está muy circunscrita o muy bien comprendida por la comunidad científica. Y después del tiempo que tengamos, poco a poco, vamos entonces a mirar varias pistas para ir un poco más lejos en la presentación de este día de hoy. Vamos entonces a ver la circulación del concepto en Francia, el lugar entonces del capital medioambiental y el proceso de la gentrificación rural,
y si tendremos el tiempo, pues entraremos en más detalle Listo. ¿Qué es eso? sobre la geografía de la gentrificación en Francia. Entonces, ¿cuánto Y vamos a analizarlos con las herramientas que disponemos normalmente hoy en día. Bueno, para comenzar, vamos a mirar los orígenes de la estructura científica, Sí, un poco con la guarda, egocéntrica, Cuente en el que sentido ¿Cuánto de debe que pues, no es algo personal o de los trabajos que realizo. 1.786.000. He trabajado sobre las desigualdades sociales y la polarización socioespacial y sobre las desigualdades en Londres en los años 80 y 90. He trabajado particularmente en el este de Londres y trabajando sobre pues, el concepto pobres ricos, y he trabajado en el medio rural observando las dinámicas de gentrificación pues, en estos medios. 1.800.000. Y 1.700.000. también, digamos, con las trayectorias profesionales diversas y variadas, con algunas estadías en el campo, en la campiña. Tuve pues, la oportunidad de cruzarme con el término de gentrificación rural y empecé a interrogarme sobre el sentido que pudiera contener el sentido de esta expresión, ¿no? Que me ha interpelado desde el inicio y ha sido el punto de arranque de lo que les estaba hablando al principio de la investigación. Entonces es muy simple. ¿Qué es la gentrificación rural para los ingleses en particular? Nos hemos hecho esta pregunta porque la literatura francesa se cruzan, incluso en los ruralistas, diferentes conceptos, e incluso en los francófonos, incluso los canadienses. Se ve sistemáticamente que la gentrificación rural está ligada o es más bien es un poco como evitada como gentrificación rural. Todos los tres que hemos trabajado en estas pistas han utilizado la misma expresión. Entonces, de cómo llegar a la gentrificación urbana a la gentrificación rural. Incluso yo mismo he escrito, escrito sobre la gentrificación rural en Londres, bueno. Hemos hecho esta afiliación, este contacto entre lo urbano y lo rural, apoyándonos unos y otros sobre pues, un artículo muy específico de Martin Phillips, que ustedes tal vez deben conocer, quien introdujo la idea de cruzar las diferentes lecturas de la gentrificación y las teorías con dinámicas rurales, y poco a poco estuvo trabajando pues, en el sureste de Inglaterra sobre este tema. Toda la gente pues, tuvo la impresión de que Martin Phillips pues, fue uno de los primeros en trabajar la gentrificación rural, y lo hacía apoyándose sobre los trabajos que ya pues, que existían de hace 15 años de los primeros geógrafos que trabajaron el tema. Bueno, desafortunadamente, pero pues no tanto, pero pues se enfoca más la bibliografía y la epistemología de la noción de gentrificación rural, y Phillips pues digamos que es como algo de una cadena que llega más tarde,
Y en los trabajos iniciales, en el medio de los años 60, 65, hay una obra muy célebre que describe la implantación o el proceso de implantación de las diferentes personas en las periferias rurales, y se reflexiona sobre las razones por las cuales las personas se van hacia el campo, y pues sobre todo pues nuevas personas que van hacia el campo. Y se habla explícitamente de gentrificación. Uno de los primeros a hacerlo explícitamente son dos colegas, David Parsons, que hacen explícitamente referencia a estos trabajos sobre el enfoque problemático, y los dos en el 79 trabajaron en de Inglaterra y el otro más en el suroeste, y miraron los lazos políticos de la gentrificación rural a través de dispositivos puestos por el poder público en Inglaterra. Se puede hablar un poquito más de esto más tarde. Entonces, que llevó a un proceso de selección social muy poderoso de acceso al campo británico o a la campiña británica. Propusieron varios métodos de observación y algunos indicadores para evaluar el proceso de gentrificación, la intensidad de la gentrificación, y estos métodos fueron validados por Passion y Paul Eclock también, pero David Person desapareció un poco, digamos, del panorama. Y Passion es un gran geógrafo británico, y pues retomó diferentes trabajos también de Parson. Y en esta misma línea, John Little también trabajó, bueno, y olvido también otros dos colegas que trabajaron en este tema, pero Phillips intervino un poco más tarde y bueno, hizo un postdoctorado, hizo una investigación sobre clases sociales y sobre las clases medias y superiores, y pues se concentró en estos temas de clases superiores y medias. Que peut-on dire ou conclure de cette première remise en perspective épistémologique? Un certain nombre de choses. En fait, c'est loin d'être anecdotique. Pardon, je Oui. m'excuse. Je crois qu'il y a un problème maintenant, juste maintenant, avec la traductrice. Marcela. Marcela. Doctora, con el internet ya vuelve a ingresar. Oui, juste, tu nous attends un petit moment. Oui, pas de souci. Merci. La globalisation informatique, c'est ridicule. Tiens. Et Marcela. Excusez-moi. Patricia. Yes. Marcela. Ya está intentando, doctora, ingresar nuevamente. ¿Ya?
podemos continuar. Fred, hein? Oui, Perfecto. Oui, on recommence. Merci. ok, je reprends. Donc, ce que je disais, c'est que ce petit retour épistémologique, là, El retorno epistemológico no es solamente anecdótico. La primera cosa es que en el plan del estudio de la gentrificación en general, nos damos cuenta que no solo hay un lado, es la gentrificación urbana, bueno, la gentrificación urbana da nacimiento a la gentrificación rural. de l'autre côté, la gentrification rurale, qui n'ont pas du tout eu les mêmes trajectoires ni la même notoriété. Ça a mis beaucoup plus de temps pour la gentrification rurale de se constituer. Para constituirse como objeto, como algo, como un campo disciplinar, pero de ahora en adelante se puede decir que hay muchos investigadores que dicen que no. Et que quel que soit le type d'espace sur lequel on travaille, en fait, on s'intéresse à des processus. Y que nos interesamos a diferentes procesos. Culpable. ¿Me escuchan? Sí. Sí, estamos en esta parte donde algunos dicen que puede ser una subdisciplina, otros dicen que no. Ahí. Sí, perfecto. No sé qué me pasa, se me congela. Que la gentrification rurale peut être un champ de connaissances particulier, voilà. Voilà, donc que la gentrification rurale, c'est en tant que sous-champ disciplinaire, il a mis longtemps à émerger, c'est pour ça qu'il s'élargit progressivement. Poco a poco se va agrandando un poco el campo de la investigación de la gentrificación y la gentrificación urbana, digamos que explotó en la literatura al final de los años 80 y 90. Y pues se ha hablado mucho de gentrificación urbana. Y hoy la idea es que también hay una serie de consenso y una visión muy compartida en la cual pues no hay una gentrificación urbana y otra rural o una geografía de la gentrificación o el tipo de espacio donde se trabaja, sino que hay procesos sociodemográficos, políticos también, que son muy comparables, donde es muy importante también para regresar un poco a lo que los colegas franceses han hecho desde el inicio, es ir un poco a retrasar esta epistemología, volver a los orígenes de la gentrificación rural, lo que permite de dividir o delimitar un proceso científico que eso es muy dirigido a los geógrafos, sobre todo a los franceses que trabajan con gentrificación rural. Hablaremos un poco de ello más tarde, pero muchos geógrafos ruralistas o de ruralistas normalmente dicen que pues no lo pueden hacer ya que la gentrificación per se es urbana y no rural. Y pues estamos tratando de demostrar lo contrario. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Marcela. Sí, aquí estoy. Voilà, elle est là. Sí, estoy acá. Bueno, voy a volver a compartir la diapositiva siguiente.
Esperamos un poco. Ujú. Ok. Marcela. Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. Qui Claro. souffre. Elle passe pas la diapositive, c'est ça? Non, c'est ça, ça y est, je vais retenter. Vous l'avez à l'écran là? Oui, 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 ça marche. Ujú. Oui, c'est bon. Donc, ensuite, Podremos ir un poco más lejos en la estructura de comprensión de la gentrificación rural y particularmente para estar más seguro de comprender la gentrificación rural. Hemos visto y verificado y asegurado de lo que los colegas británicos describían como era la gentrificación rural. Entonces, para ello, he retomado toda la literatura disponible de hace algunos años y he recorrido la integralidad del terreno que ha hecho pues, el objeto de publicaciones por los colegas que ya les he hablado, Clock, Little, Parsons, Phillips, Dan Smith. Bueno, por pasión no tanto realmente, lo que está más al norte, pues bueno, no tanto. Pero pues el resto de colegas sí. Y lo que es muy interesante, cuando se hace una cartografía de la ubicación, aparece que inmediatamente que este terreno, pues vamos a ver la primera observación, que la ubicación está muy cerca de los espacios urbanos. Bueno, voy a tratar de mostrar. Aquí, por ejemplo, estamos realmente en los suburbios de Londres. Y cuando digo los suburbios, es donde estamos en el tejido urbano. Y la primera publicación de Phillips en el 93, en la península de Hanover, estábamos a 1 kilómetro de... Y, por ejemplo, los trabajos de Phillips también, o sea, todo está muy cerca de la zona urbana y de las ciudades. Una de las primeras cosas, la gentrificación rural, correspondería en Francia a la gentrificación coexistencial. Y por ejemplo, aquí estamos en el litoral. Por ejemplo, en los trabajos de Parsons se puede apreciar y es algo pues que era inesperado. Como no hay una descripción exacta en la literatura inglesa o británica de los lugares
que hacen pues el objeto de las investigaciones, no podemos saber lo que realmente aparece aquí. El segundo trabajo era ir sobre el terreno y pues hacer observaciones de los paisajes para saber pues lo que pues realmente parecía todo esto, y pues se hizo una síntesis muy rápida y pues encontramos que pues hay paisajes que son particularmente alejados, que son románticos, se podría decir. También sería como una tarjeta postal, bueno, no sé si es un término que se puede utilizar en español, pero son paisajes que son un poco fantásticos y muy estéticos, estetizados. Gower, por ejemplo, en el país de Gales, en el noreste, aquí se ven, por ejemplo, los paisajes, los animales, y al este del hombre, bueno, aquí se ve pues al este el lago, y pues se ven pues distintivos de los paisajes. Más allá de los paisajes vegetales, se ven pues paisajes de allá de los espacios rurales británicos, de lo que queda de lo que se ha construido, con una codificación pues más estética, más patrimonial. Y bueno, se ven pues como algo mucho más costoso por tener pues un patrimonio más importante, y pues la gente realmente invierte mucho para mantener. Por ejemplo, aquí se ve uno de los techos muy típicos, un techo en una en un material muy específico del norte, y es muy estetizado. Hay una codificación estética que está muy omnipresente y excepcional en la campiña británica gentrificada, y que de cierto modo pues se ha degradado, y bueno, se siente que los propietarios invierten mucho en sus representaciones, en sus moradas. En esta descripción del paisaje, cuando realmente uno camina, se tiene la impresión de pasear en espacios como, no sé, como de juego, donde la gente pues como que están ahí para divertirse un poco y practicar pues algunos hobbies, por ejemplo la equitación, la marcha, golf. Aquí es pues un lugar asociativo donde se toma un café, donde se pueden pues comer pues algunos pasteles. Aquí, por ejemplo, tenemos un bar, un pub tradicional, una galería de arte, por ejemplo, en el este se hace pues se monta mucho en bicicleta, y estamos en un arquetipo de lo que se calificaría hoy en la literatura de campiñas postproductivas para el bienestar y el mantener un turismo permanente. Entonces, esto se llama un concepto de campos postproductivos o campiñas postproductivas. Ahora les hablaré de algo también un poco impactante en las campiñas inglesas,
los paisajes sociales y la afirmación permanente o casi permanente de algo en sí de cada uno, el entre-soi, una afirmación de cada uno. Bueno, con todo lo que acabo de decir, pues nos encontramos con personas que disponen de ingresos que son buenos. Para caricaturar un poco, pues hay que decir que estamos entre ricos. Se ve y se muestra que hay poder adquisitivo. Y pues, por ejemplo, aquí vemos una fiesta en uno de los pueblos, Cotswolds, donde pues aquí se ve, donde cada uno tenía pues su rol de actor social y que cada uno pues estaba participando en este escenario, en esta parte teatral de ser pueblerino, pero pues a la vez ser buena persona, que sea una persona que se interesa por la cultura, por los carros tradicionales, interesada por el patrimonio, etcétera, etcétera. Estamos entre ricos y eso es una primera cosa importante. Además, estamos entre personas ricas, pero además personas blancas. Aquí hay una afirmación de sí, un poco racial, que es indiscutible, que es muy, muy extraño encontrar una o dos personas de piel un poco más, de piel más morena, entre británicos, es difícil encontrar. Bueno, aquí tenemos algunos enfoques cualitativos para mirar la gentrificación. Podemos tener un enfoque un poco cuantitativo, podemos partir de las categorías urbano-rurales, tradicionales que están normalmente que se utilizan, y hay algo pues muy impactante que es sin duda único y que tiene que ver pues con la superficie del globo. Es el único país en el mundo donde hay una inversión de la clase media está sobre representada en la campiña, y aquí lo podemos ver. Esto es único en el mundo. Esta categoría social superior, 52% de la población en el medio rural, contra 42% en la ciudad. En la campiña es muy interesante porque en función del tipo de morfología de lo construida, pues hay una representación de la categoría superior y es variable, pero es significativo porque hay un tipo de espacio en el cual los pueblos y el hábitat dispersado y los pueblos y las veredas, por así decirlo, donde esta representación es aún más fuerte de estas clases superiores. Esto se traduce cuando vemos esto en un mapa, una geografía muy impactante y sorprendente. Vemos todo lo que es, vemos más del 50% de clases sociales superiores y se puede llegar hasta 80 o 90% de la población activa que pertenecen a las clases superiores. Normalmente aquí podemos ver lo que corresponde a lo que es más concretamente la geografía de la gentrificación rural en el Reino Unido. En conclusión de esta primera estructura, podemos sacar la influencia de un doble contexto, a la vez geográfico y académico, sobre la creación del concepto de gentrificación. En los años 70
y sobre la multiplicación de las investigaciones sobre la gentrificación. ¿Cuál es esa doble influencia? El hecho es que Inglaterra pues es un país pequeño, esto influye mucho, y que ha vivido una historia muy particular, con una industrialización y una urbanización muy rápida, que destructuró muchísimo pues, la geografía, y desde el siglo XIX, entonces, pues, los burgueses, las categorías superiores, pues, tenían unos lujos y comenzaron a invertir en los espacios rurales y a pues, invadirlos. Y progresivamente, con la democratización de, bueno, las ciudades y gracias a las vías férreas, este movimiento de inversión de flujos de la ciudad hacia el campo empezaron a tocar poco a poco pues más a diferentes familias, y poco a poco las clases sociales superiores pues invirtieron masivamente en la campiña, y paralelamente los geógrafos observaron esta evolución y escogieron pues espontáneamente hablar de gentrificación rural. Hay unas singularidades por definición propia que son de Inglaterra y que explican el lazo entre el contexto geográfico, étnico y la noción de gentrificación. Y al mismo tiempo se puede decir que incluso en Francia no es Inglaterra, hay algunas analogías que podemos imaginar, hay algunas convergencias con la campiña francesa. Bueno, sería el segundo tiempo y el origen de la primera investigación. ¿A qué condición se puede trabajar la gentrificación rural en Francia? Y la primera condición es comprender qué es gentrificación rural en la geografía británica. Aplicar este concepto, importarlo y importarlo de manera fiel en el campo de la geografía francesa. Es la primera cosa, lo que les he dicho hace un rato, los terrenos o el terreno utilizado o investigado por los colegas británicos está muy cerca a las ciudades. Hay algo pues que empezamos a hacer en Francia, entonces habría que emanciparse y liberarse de la nomenclatura y nomenclatura oficial de los espacios urbanos y los espacios rurales, lo que era impuesto por el Estado. El INSEE es el Instituto Nacional de Estudios y Estadísticas en Francia, que proponía pues esta área urbana, entonces en verde lo rural y el resto urbano. Entonces, según el INSEE, se debía trabajar sobre estos fragmentos de campaña en Francia. Entonces, estas campañas son las más aisladas y pues son las que realmente no estarían tan afectadas por un proceso de gentrificación. Lo que hicimos, partimos del concepto, para nosotros es la campiña, vamos a partir de algo diferente y que miremos la gente que piensa realmente, y partimos más del concepto de la gente que pues no trabajaba en la ciudad, y sobre todo que la gente cuál consideraba que era la campiña. Nuestro referente rural propio es este. No les doy los detalles estadísticos, pero pasamos de este fragmento verde rural a donde el campo posible, pues allí podíamos identificar la gentrificación y algo pues muy diferente que pues proponía el INSEE. Estadísticamente, pues viene algo pues muy diferente de la situación británica. Nosotros, por ejemplo,
los de clases medias y superiores representan solo un tercio pequeño de la población activa. Ya que pues es mucho más para lo urbano. Estamos muy lejos de lo que sucede en Gran Bretaña. Pero es en los espacios rurales donde la progresión es la más significativa, entre 1982 y 2011. Pero tenemos un crecimiento espectacular de 165%, que solo ha progresado de 83% en lo urbano en el mismo periodo. En resumen, estamos muy lejos de la situación anglo-galesa, pero hay una dinámica que trata pues de decirnos algo, y esto pues a la escala nacional. Cuando miramos en la escala ya más comunal, o sea, las comunas, es muy variable. De una comuna a otra del territorio puede variar. Pues no voy a darles los detalles, ya que pues no son tan interesantes, pero sí subrayamos que un poco como en Inglaterra, pero más marcado, hay espacios de gentrificación o de sobreconcentración de clases medias y superiores, y esto se da pues también en las proximidades, o sea, muy cerca a las ciudades. Y otro indicador y otra zona de concentración es en el suroeste. Entonces presento un mapa y si miramos, por ejemplo, los tipos de gentrificados, veríamos más en el sureste todo esto, que comprende una sobrerepresentación muy espectacular de personas que tienen que son muy diplomadas en estos espacios rurales. Y bueno, y también muchas personas pensionadas. Otro indicador, y la idea es mostrarles aquí que en Francia, contrariamente a Inglaterra, es muy difícil tener un enfoque estadístico muy convincente de la gentrificación rural. La primera razón es porque la ley no es la misma que en Inglaterra, y en la escala comunal de las comunas y por confidencialidad de los datos estadísticos, los datos de las comunas no son pues accesibles o son modificados por el INSEE de manera anónima, las estadísticas. Que en Inglaterra, que hay unos datos realmente muy brutos y más accesibles. Lo que les estoy poniendo aquí no es tan fiable ni tan fiel. Aquí les propongo otro mapa. Y aquí lo que es interesante es que las campiñas son más ricas que otras, y ahí pues una gran diferencia. Y pues digamos que pues, hay diferentes familias. Y no se tiene la misma geografía. Aquí pues vemos el este que aparece. A proximidad de Suiza, cerca de Suiza, pues hay un poco más de recursos.
aquí estemos en el país de la Loira. Tal vez ustedes conocen un poco el castillo de Loira. Y trabajamos en el marco de nuestro proyecto. Aquí vemos algo muy homogéneo. Vemos la ciudad de Angers y trabajamos en este sector. Cuando miramos, se parece mucho, es muy parecido una comuna a otra. Y es difícil trabajar aquí la gentrificación rural. Por ejemplo, en Angers encontramos en este mapa entonces aquí vemos una escala muy fina sobre los ingresos de las diferentes familias y por ejemplo aquí pues tenemos la impresión de que aquí es todo muy homogéneo y cuando observamos pues hay unas poblaciones en azul las poblaciones pues más con más ingresos y en rojo con menos ingresos y aquí pues se puede ver la diferencia entre los ricos y los pobres. Y si le hago un zoom sobre una sola comuna, por ejemplo, vemos y vemos que está muy cerca, 2 kilómetros. Aquí vemos aquí unos muy pobres y los azules muy ricos. Y cuando realmente uno puede ir en el terreno, podemos identificar esto. Y miramos a qué corresponde este tipo, los diferentes tipos de espacio social. Y aquí vemos pues las poblaciones modestas desde los años 80. Y aquí vemos el hábitat troglodítico. En Francia trogloditas son lo que pues digamos se construyó para las familias modestas. Y pues en Francia normalmente pues la gente vivía realmente en explotaciones de roca y bueno, y de allí sacaban pues las piedras para construir las casas. Y los trogloditas pues se convirtieron en espacios muy atractivos para la gente y hubo una gentrificación de este tipo de espacio troglodita que era pues construido con las piedras. Y muchas casas fueron transformadas, las volvieron bonitas, muy confortables y pues se volvió que esto normalmente era un hábitat para los pobres, pero pues los ricos lo transformaron y esto se volvió muy costoso. Y pues la situación social se vuelve un poco más precaria para pues, las personas pobres. Oui. En conclusión, se puede decir que no es fácil como se ha trabajado en Inglaterra, trabajar la gentrificación en Francia, porque es menos intensa, por dos razones. El proceso es menos presente que en Inglaterra, entonces se interesa menos, las herramientas estadísticas son menos eficaces para trabajar, bueno, desde la oficina, y imagino que es como en Colombia, tenemos menos tiempo y bueno, y somos profesores de universidad y es más complicado ir sobre el terreno para hacer los enfoques cualitativos para poder sacar conclusiones sobre la gentrificación rural. Y otra dificultad es que además, y a pesar de que lo que les he mostrado,
sobre el origen o los orígenes y la independencia de la afiliación o de la creación del término de gentrificación rural. El concepto todavía sigue siendo muy discreto y hay muy pocos geógrafos que se interesan en el término. Y todavía no está muy bien recibido. Lo que les propongo en un segundo pues, tiempo es explorar las razones por las cuales hay tanta todavía resistencia a trabajar sobre la gentrificación rural. Para ello, me voy a apoyar sobre este croquis y esta herramienta metodológica un poco conceptual imaginada por Latour. Les voy a explicar muy rápido los principios. Entonces, Latour considera que los efectos científicos, los conceptos, no son el único producto de la ciencia. Son el producto de la relación entre la ciencia, los científicos y el resto de la sociedad. Y busca desmontar la construcción o la fabricación de efectos científicos, desarticulando de alguna manera las diferentes etapas que conducen a la emergencia y al reconocimiento en la sociedad, tanto como hecho científico. Estos son los bucles que circulan. Entonces, la primera bucle es la movilización del mundo. Cómo los geógrafos utilizan los datos y producen datos para describir el mundo. Los geógrafos, es todo lo que yo he hecho, por ejemplo, cuando yo voy, tomo fotos, produzco estadísticas, hago tableros, hago mapas. Todo esto es una manera de movilizar al mundo para mostrarlo a mis colegas, para mostrarle a los estudiantes, etc. Es como si yo trajera el mundo hacia mí. Y lo hago circular. Hago circular el mundo. El segundo bucle, la construcción de la autonomía. El mundo científico no existe, tanto que varios colegas no se consideran ellos mismos como especialistas de la pregunta científica relativa a lo científico. Entonces, varios colegas se reconocen como especialistas para crear un campo autónomo. Por ejemplo, una vez que ya se movilizó al mundo, se puede mostrar a sus colegas cómo funciona, cómo estas observaciones pues, se hacen. Y un tercer bucle, lo que se llama alianzas y aliados. Los científicos a veces se necesitan alianzas para innovar, de instituciones que aceptan el financiamiento y de apoyar políticamente o simbólicamente, etcétera, las investigaciones científicas. Puede ser, pues, en este caso, Francia el INSEE o una fundación. Bueno, el último bucle, lo que se llama la representación pública. Por ejemplo, los medios que hacen circular las investigaciones y las hacen circular en toda la población. Lo último podríamos decir los lazos que hay entre todos los bucles. Este es como el esquema general y es muy estimulante porque se puede desconstruir muchas cosas. Y si hay doctorantes aquí en este seminario, pues esto es algo muy interesante. Podemos analizar por qué
la gentrificación es un concepto mal considerado o que circula mal en la geografía francesa. La metodología ha sido la siguiente. Hicimos una bibliografía muy detallada, buscamos muchas referencias por todo lado y esperamos haber leído un poco de todo y pues registramos y hacer entrevistas con investigadores que utilizan el término de gentrificación rural o que no lo utilizan precisamente, ya que desde nuestro punto de vista trabajan temas muy próximos, muy similares. Utilizamos la teoría de la circulación con este esquema que les acabo de mostrar. Bueno, voy a ir rápido. Es el estado de la literatura en 2015-2016 cuando iniciamos. Nos dimos cuenta que en el Reino Unido, que yo ya más de 15 años trabajaban en esto, en Francia comenzamos muy tarde, que, bueno, es sobre esto que Beatriz conoce muy bien, que hay muchas comunicaciones en coloquios. Bueno, hay colegas que han escrito diferentes textos, por ejemplo, Puissant y Raymond. Hay muy poca gente, geógrafos que han trabajado en el tema. Entre 2015 y 2016 encontramos muy pocas referencias sobre el tema. O sea que aquí encontramos una dificultad de la construcción de la autonomía de la comunidad de especialistas y pues va muy lenta. Y hay muy poca gente que trabaja en esto, pues muchos no nos conocemos. Bueno, cuando agrandamos un poco y cuando nos interesamos en aquellos que han trabajado el término sin explicar qué es, y bueno, aquí ya encontramos que aquí ya hay más gente y hay colegas que sin saber y sin interesarse pues específicamente en la gentrificación, a veces lo ponen en sus artículos, en sus tesis. Bueno, aquí espontáneamente los geógrafos franceses han atribuido un interés a esta noción, que tal vez les sería útil. Y como tercera categoría, para aquellos sobre los cuales la gentrificación, ella es implícita, describen la gentrificación pero con otras palabras. La metodología, entonces entrevistamos colegas que hicimos pues entrevistas como por tercios y esto nos permitió de reconstituir el esquema de la circulación, de la gentrificación, del término y de cómo entraban en contacto con la gentrificación por el intermediario de algo diferente. Fue muy chistoso porque uno se da cuenta que coloquios jugaron un rol muy importante. Stéphanie Raymond, por ejemplo, que estuvo en el coloquio de Poitiers, y todos estos que están aquí utilizaron pues el término. Y encontrábamos pues encontrábamos el término gentrificación urbana, bueno, raramente gentrificación rural. Y eso pues está en el bucle. Bueno, vamos a regresar un poco a las dificultades, a los obstáculos de la circulación. El primero de los obstáculos es la doble interioridad del término gentrificación. Para mucha gente que hemos encontrado, la gentrificación es urbana. Y si es urbana, pues no la podemos aplicar a los espacios rurales. Esta es una primera dificultad. Y el segundo obstáculo, la gentrificación,
y se escucha cuando uno lo dice, es de origen anglosajón. Y esto se aplica al contexto a las ciudades anglosajones y no a las ciudades francesas, españolas. Entonces es puramente anglosajón y ahí es difícil. Porque en un periodo pues muy reciente, muy pocos colegas, esto empezó en los años 90, 2000, pocos colegas se han interesado en la literatura anglosajona. No hay que olvidar que hasta los principios de los años 2000, las revistas científicas no estaban en línea y pues eso se olvida muy rápido. Y pues leíamos pues revistas publicadas en su país y en su lengua materna. Y pues los franceses pues no estuvieron muy confrontados a la literatura anglosajona o en inglés, y relativo pues a la gentrificación en este caso. Y hay otro bucle. No podemos trabajar sobre el mismo objeto científico si no tenemos la misma definición. Entonces le hemos hecho la pregunta a los colegas sobre la gentrificación rural y su definición, y vimos que hubo muchas definiciones muy diferentes las unas de las otras. Bueno, voy a leer 3. La gentrificación es para hacer comunidad en un lugar que se respeta y con el respeto de la palabra paisano o campesino. Bueno, un concepto yo no lo conozco, nunca lo he tenido la oportunidad de encontrarme. Entonces, la gentrificación es un territorio de cuerpos, y termino con otra que corresponde a lo que sería la gentrificación de manera general en un medio rural de población que vienen de la ciudad y que disponen de capital económico y que corresponde a las comunidades rurales actuales. Teniendo 4, 5, 6 visiones del mismo término y visiones diferentes, no podemos trabajar de una manera coherente sobre el mismo objeto de investigación. Así que es muy difícil de movilizar el mundo de la misma manera y de construir el bucle de la autonomía, porque no nos podemos comprender. Precisamente, si no tenemos las mismas definiciones, es difícil de ponerse de acuerdo sobre los indicadores. Entonces, ¿cómo se moviliza el mundo? Ya que no hablamos de la misma cosa. Lo vimos ahora, podemos tener enfoques cualitativos y cuantitativos y tener pues mucho sobre el mercado inmobiliario, indicadores demográficos, sociales. No es muy convincente en Francia los enfoques cuantitativos. Estadísticamente es difícil en Francia. Cuando tenemos análisis estadísticos, no tenemos muchísima gentrificación, no la podemos mostrar. Podemos tener aproximaciones o enfoques cualitativos. Son pocos los enfoques cualitativos, muy localizados, y son producidas por gente que que conocen muy bien el lugar y que saben que allí sucede algo, que hay una recomposición social, que hay cambios, que hay desigualdades, que hay un enfoque de dominación de los ricos que han llegado allí en cuanto a la población local, que ya pues son pocos. El problema es que se tiene un conjunto de análisis o de publicaciones
muy monográficas que producen resultados muy interesantes, pero que no son muy generalizables. Y no es fácil, porque en los ojos de los escépticos, pues vuelve el concepto de gentrificación muy poco convincente. Y precisamente donde es difícil, las personas que están convencidos de la gentrificación rural, de su término, están por fuera de la esfera académica, del ámbito académico, y pues realmente no encuentran alianzas. Y hay varias razones. La primera es que entre científicos Recording stopped. los geógrafos urbanos, ellos quieren continuar a guardar la exclusividad de la utilización de gentrificación. Y los geógrafos desacreditan, pues no quiero exagerar, pero hay muchos que están muy reticentes y en muchas publicaciones incluso recientes y escriben que pues bueno, que están muy reticentes en que pues este término se trabaje por fuera de ese ámbito de los geógrafos. Y es muy difícil de defender de los financiadores externos o de las colectividades territoriales o de las fundaciones o de otros financiadores, convencer de que se va a trabajar sobre algo que puede ser un problema. En Francia hoy estamos muy orgullosos de decir que los espacios rurales, bueno, para algunos, que se vive una especie como de renacimiento y que están pues como hay una animación social, económica, ecológica, y hay como un orgullo en eso. Y que, bueno, cuando se van a tratar de buscar financiamientos, bueno, esto pues sí tiene eco. Pero pues si vamos a hacer financiar para trabajar sobre las desigualdades sociales, sobre temas que gente que llegan a la campiña y pues que tienen poder adquisitivo y que influyen, tienen influencias allí. Cuando se trata el tema así es difícil encontrar financiamiento. Y el concepto de gentrificación rural compite con otros conceptos que son más fáciles de vender. Se puede dar pues como casi que peyorativo. Con el término, por ejemplo, de urbanización, patrimonialización, por ejemplo, ese término vende. Voy a terminar. Bueno, algo ha pasado de manera también sorprendente en este bucle. Han sucedido dos cosas. Primero es que en Francia, no sé cómo es en Colombia, para ser profesor hay que preparar un concurso nacional. Si uno quiere ser funcionario del Estado, el concurso para preparar y ser profesor se llama CAPES o la agregación para un nivel superior. Hace más o menos 4 años hay una pregunta temática que sale en el CAPES, los espacios rurales en Francia, por ejemplo, salió. Y hay un texto propuesto por el Ministerio de Educación que sirve como para que los estudiantes o los candidatos preparen el concurso. Y estaba el tema de la gentrificación rural. En todos los manuales publicados
por las universidades del mundo académico, el término de gentrificación rural pues empezó a aparecer por todos lados. Y la segunda cosa, durante la reforma de la enseñanza en el colegio y en el liceo, en los colegios, o sea, las reformas del bachillerato, hubo nuevos programas que se definieron por el Estado, por el Ministerio de Educación. Y en esos nuevos programas aparece el término de gentrificación rural y pues se impuso como palabras claves para detallar en los diferentes manuales de estudio. Hoy, por ejemplo, en los liceos, en los colegios, los 600.000 que presentan y que tienen pues sus manuales, aparece el término de gentrificación rural. Y hay más o menos 2 o 3 páginas en los diferentes manuales de estudio que están que hablan sobre gentrificación rural. Y la segunda cosa, bueno, el COVID, con la llegada pues el confinamiento del COVID, los que tuvieron pues sus medios, que tenían una casa, bueno, y aquellos que lograron comprar una residencia secundaria o permanente en la campiña, y con mucha frecuencia la llegada súbita y masiva de compradores en las campiñas generó un aumento muy amplio del precio del inmobiliario. Y las asociaciones, las alcaldías, bueno, se empezaron a preguntar sobre la gentrificación rural. Bueno, voy a terminar acá. Bueno, porque no sé dónde pues, nos va a conducir ya todo esto en términos pues de alianzas y hay pues financiamientos potenciales y bueno. Bueno, voy a parar aquí. Terminamos entonces. Muchas gracias por este alentamiento, digamos, de poder estudiar o hablar de estos estudios en otras esferas, sobre todo de un fenómeno que cada vez es más pronunciado. América Latina está golpeada con fenómenos similares, contextualizados, por supuesto, desde la década de los 90. Para nosotros es muy importante porque en la Universidad de Limoges se está trabajando sobre temas que son conexos, muy conexos y cercanos a la línea de investigación que nos ocupa esta mañana, la configuración productiva y social del territorio. La ingeniera Patricia García va a leer las preguntas que han hecho en el chat para poder que se haga la traducción y la respuesta. ¿Se me escucha para la traducción? ¿Se ha hecho la traducción al francés? Ingeniera, por favor, adelante con las preguntas para leerlas y que se puedan traducir para responder, por favor. Sí, doctora. Tenemos la siguiente pregunta del doctorando Reinaldo Cuesta. Nos dice el doctorando: muchas gracias, doctor Frederick. Como ya usted hizo referencia en su presentación, la gentrificación ha sido un concepto asociado a los contextos urbanos. Sin embargo, quisiera preguntarle si el concepto de acumulación por desposesión planteado por Harvey podría entenderse como un proceso de gentrificación rural. Est-ce que
Béatrice, est-ce que tu pourrais me traduire la question? J'ai cru comprendre qu'on m'a adressé une question, mais je ne la comprends pas. Frédéric, vous m'entendez ou pas? Parce que j'étais en mode français. Frédéric, non? Ne m'entend pas. Marcela, yo creo que si se toma la última línea cuando dice que quiere saber si la postura de David Harvey sobre desposesión, acumulación por desposesión, si cuando David Harvey habla de eso, también de alguna manera está hablando de un proceso de gentrificación y en particular de gentrificación rural. Esa es la pregunta. Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Moi, j'entends. Frédéric, tu nous écoutes? Oui, je t'entends toi, mais je n'entends pas la personne. Il dit qu'il ne comprend pas la question. C'est pour ça que alors, le doctorant demande si le concept de David Harvey sur l'accumulation fait référence de quelque sorte à la gentrification et surtout à la gentrification rurale. Oui, alors, on peut très facilement... Se puede relacionar los dos, sí. En todo caso, la gentrificación rural pone en juego, como la otra gentrificación urbana, o toda forma de gentrificación, la circulación de capitales de un territorio en dirección de otro por intermediario de gentrificadores. Los capitales pueden ser de diferente naturaleza, pueden ser de naturaleza económica. Por ejemplo, lo que trabaja Harvey particularmente, la circulación de capitales permite recomponer o reconfigurar los espacios y la geografía con ingresos o inversiones o no inversiones, y la gentrificación entre la categoría de los espacios que hacen el objeto de inversiones. Eso para los capitales económicos, pero precisamente lo que es muy interesante cuando, bueno, no sé, si consideramos que es un juego, si nos divertimos construyendo la gentrificación rural a través de la teoría de los capitales, podemos, y hay que ir un poco más lejos que los capitales económicos. Las familias o los individuos, si tomamos los trabajos de Bourdieu, que caracterizaba los diferentes tipos de capitales, los capitales económicos, cultural, sociosimbólicos, y nosotros en el laboratorio consideramos que pues hay que hacer las entrevistas y bueno, y con todo esto que hemos hecho hay una nueva forma de capital que hace la gentrificación rural muy específica, concerniente a la gentrificación urbana. El capital medioambiental. La gente que decide ir a la campiña lo hacen por razones que salen del campo medioambiental, y después es muy vasto el campo, ¿no? Pero eso para responder a la pregunta que si la gente invierte en el capital medioambiental yendo a habitar temporalmente o definitivamente los espacios rurales, eso implica mecánicamente la reconversión
de otras formas de capitales, incluido el capital económico. Y eso puede generar formas de acumulación de capital de diferente naturaleza, por ejemplo, el capital medioambiental en los espacios rurales. Bueno, respondido de manera un poco confusa, pero funciona muy bien en esta circulación de capitales y dinámicas de espacios rurales por medio de la gentrificación. Adelante, ingeniera, con la siguiente pregunta. La doctoranda, la siguiente, del doctorando César Castaño. Dice, en ese sentido, ¿a dónde se desplazan los pobladores rurales? ¿A la ciudad o al urbano? ¿O a los límites entre lo urbano y lo rural? Frédéric, vous m'entendez ou pas? No. ¿Se escucha, Marcela? Alors, le doctorant César Augusto demande où se déplacent les habitants? Au rural, à l'urbain, à la ville? Ils habitent dans les limites entre l'urbain et le rural, c'est-à-dire la dynamique de la population. La question est de savoir où ils s'installent en France? Oui, et ça doit être par rapport à la conférence même. Quelle est la dynamique de la population par rapport à l'espace rural, urbain ou rurbain? En termes de solde migratoire, par exemple? Par exemple? Ouais. Les soldes migratoires sont toujours positifs. Bueno, los migratorios siempre es positivo globalmente, pues en términos de los espacios rurales. Hubo una especie de hacinamiento, de estancamiento, más o menos en 2008 con la crisis de la ciudad hacia la campiña, pero pues volvió a retomar. Pero pues no tenemos unas cifras antes pues, de algunos años, pero es muy probable que la crisis de COVID y el confinamiento tenga pues como un acelerador sobre esta dinámica demográfica. Pero estas cifras son cifras globales. Las campiñas francesas no son no benefician de la inmigración positiva y muestran o se puede decir que cuanto se parte de allí, por ejemplo del norte de Francia, del Havre hasta abajo, entonces todos los movimientos migratorios son negativos, incluidas para las campiñas. Y hay unas grandes divergencias, incluso pues de una comuna en otra, sobre todo en el sur de Francia, y las campañas que están muy cerca a las costas. Toda esta parte de lo que se beneficia realmente de la inmigración positiva. Bueno, no quisiera decirles pero más o menos 600 a 700.000 personas se instalan o van a la campiña cada año, más o menos es en este orden de
de crecimiento. Il a fini, Marcel? Oui, il a fini. D'accord, il y a une autre question de Paula Velasquez. Elle demande si, pour que tu traduises, elle demande si, quels sont les équipements qu'il y a aujourd'hui autour de la gentrification. Espaces de loisirs, salons communaux, tout ce qui entoure la dynamique du champ de la gentrification. Je pense à Saint-Antonin, par exemple, et je me souviens la quantité d'espaces à partager communaux qu'il y avait après l'arrivée des Anglais. L'Internet, les salles de concert, sportives, champs de tennis, etc. Elle demande quel est les équipements aujourd'hui. Et aussi, elle demande si c'est possible de parler d'un nouveau citoyen, s'il y a une définition différente par rapport à l'habitant de la ville. Alors, pour les équipements, en fait... Para los equipos o equipamientos, Recording in progress. depende mucho de la región donde concernida. Por ejemplo, los migrantes que se instalan en toda esta parte, incluso hasta acá abajo, incluso para los Pirineos, y para una parte del litoral, están muy atraídos por las actividades deportivas. Por ejemplo, de esquí, escalar, por ejemplo, el ciclomontañismo, surf, el sky surf, y, o sea, mucho deporte en aire libre, en espacios libres. Y pues deportes pues de naturaleza que parecen que antes no existían. Y hay algo interesante y se ve este movimiento en Inglaterra o en Estados Unidos. Y es claro que los deportes son socialmente diferenciables y diferenciantes. A los deportes pues, de naturaleza pertenece a las categorías sociales superiores, por ejemplo, personas pues diplomadas, etc. Y ahí vemos algo que se ve pues muy omnipresente en este momento y algo pues y otra cosa en muchas de las campiñas. No sé si podemos hablar de equipamientos. Hay un tejido asociativo muy dinámico. Muchos migrantes están pues como al origen de este tejido y son motor de todo esto y son muy activos con dos grandes tipos de actividades culturales, por ejemplo, y patrimoniales. Son sobre todo pues personas un poco ya de cierta edad, migraciones de retorno, gente que estaba y se fueron a trabajar 30 años a la ciudad y pues no, obtuvieron ya mucha plata, ganaron mucha plata y pues ya quieren invertir en cultura, en patrimonio. Bueno, hay personas que les gusta invertir en festivales, bueno, y tienen una red de conocimiento, de personas que conocen y que quieren pues invertir en esto. Y hay un gran campo de intervención de las asociaciones, y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la ecología, con mucha innovación social también. Y con una economía social solidaria, con circuitos pues, de agroalimentarias, asociaciones para el mantenimiento de las agriculturas de los campesinos y bueno. Y otros equipamientos
son equipamientos que no son públicos realmente, normalmente son privados. Porque pues para la mayoría de gentrificadores rurales normalmente pues invierten mucho sus domicilios y pues están en los deportes pues de naturaleza. Y pues también está pues en lo que es el paseo en montaña, ¿no? Y hacen muchos caminos también para las caminatas que no existían antes. Y pues son estas personas motores de esta apertura o reapertura de los caminos para pues, realizar también caminatas de naturaleza o montaña. Bueno, no estoy seguro de tal vez de haber entendido o si fue la pregunta. Sí. Fue la respuesta. Perfecto. Sí. L'autre question sur les citoyens. Est-ce qu'on peut parler d'une autre forme, d'une autre morphologie, d'une autre définition par rapport à ce gentrificador, enfin. Marcela? Sí, estoy. ¿Está hablando? No. Vale. Il y a un autre citoyen ou c'est le même avec des habits différents? C'est ça la question. Par rapport aux habitants qui vivent sur place? Par rapport aux nouveaux habitants qui arrivent. En gros, est-ce qu'il y a une différence entre les nouveaux et les anciens habitants? Oui, la question c'est si on peut parler d'un autre citoyen dans le contexte de la gentrification. Parce que la zone ne reste pas intouchable. Tout change, il y a une dynamique. Donc cette population qui est sur place et se rencontre avec la nouvelle population, il y a un changement de citoyenneté ou non? Comment on peut définir cette population, ces citoyens? Alors, il y a plusieurs types de gentrifieurs et il y a plusieurs types de gentrification. Hay varios tipos de gentrificadores y varios tipos de gentrificación. Es una respuesta muy difícil de dar de manera general. Es decir que, pues hemos trabajado sobre 3 terrenos en el Luberon, que se encuentra pues en la Dordoña, y en el Anjou, que se encuentra arriba. Con estos 3 ejemplos tenemos 3 configuraciones muy diferentes. Los gentrificadores aquí son muy ricos, fueron muy numerosos durante pues mucho, y los pobres que quedan viven en una ciudad muy pequeña y que concentran todos los extranjeros, las poblaciones de origen, por ejemplo, norteafricana, y estas personas, voy a ser un poco violento en mis propósitos, pero son considerados como subcitoyanos por los ricos que viven alrededor, que son racistas, por ejemplo, del Frente Nacional. Frente Nacional, pues, tiene unos votos muy grandes aquí, y pues aquí todos los pobres fueron expulsados, pues no explícitamente expulsados, pues, sino que ya que cuando podían pagar su renta ni nada, pues se fueron. Entonces quedan unos pobres que realmente son Dordogne, c'est un peu différent. La gentrification, elle existe, il y a plein de gentrifieurs, notamment des Anglais qui sont arrivés, sauf que beaucoup de ces Anglais vivent entre eux. Ils ont assez peu de comptes, ou des Hollandais, et ils ne sont pas tous très investis dans l'espace public. Okay. Et
du coup, les relations avec les habitants, et puis ils sont surtout, ils sont pas encore majoritaires, ils sont sans doute jamais majoritaires, et même s'il y a des Parisiens, des Bordelais Marcela, qui sont arrivés. pardon, il y a juste un problème parce que je vois pas j'écoute pas la traduction en espagnol pour la réponse sur le citoyen. Marcela. Dice que ya ingresa, doctora, con problemas con el internet. Bon, alors, si tu veux continuer à expliquer, je ferai le résumé juste quand tu finiras pour que la doctorande comprenne, d'accord? Ok. Donc, je reviens pas sur le Luberon, c'est bon? Je peux parler de la Dordogne, là? Donc, la Dordogne, il y a des Anglais, des Parisiens, des Bordelais, voilà. Mais ils ne sont pas majoritaires. Et surtout, la gentrification, elle se fait beaucoup par l'intermédiaire du tourisme. Donc, il y a des tensions entre les populations locales, notamment ceux qui vivent du tourisme, parce qu'ils ont du mal à trouver des logements qui soient accessibles encore aujourd'hui. Quand ils sont propriétaires, ça va. Et s'ils veulent devenir propriétaires ou s'ils sont locataires, c'est très très compliqué de vivre dans une région où les maisons, l'été, sont louées 3 000 € par semaine, par exemple. Eux, ils ne peuvent pas lutter sur le marché de l'immobilier. Donc là, il y a des tensions entre les habitants locaux et les gentrifieurs. Et puis, troisième exemple, c'est en Anjou, où là, il y a des gentrifieurs, il y a des populations locales, mais les entretiens, les enquêtes ont démontré qu'il y avait une très grande proximité entre les deux, ils se retrouvaient dans les mêmes associations. Alors, ils n'étaient pas toujours d'accord, il y avait des tensions sur pourquoi c'est un nouvel habitant qui devient président de l'association, des choses comme ça. Mais moi, j'utilise le terme d'hybridation pour qualifier les formes de relations qui sont en train de naître entre les gentrifieurs et des populations locales qui sont moins pourvues en différentes espèces de capitaux. Voilà. Je fais la traducción maintenant en español. Para la doctora Paula Velázquez, lo que dice entonces de su segunda pregunta como respuesta es que él prefiere hablar de una diferencialidad de zonas de gentrificación que dan tipos distintos de población. Le parece arriesgado hacer una sola denominación, porque allí en esa definición de ese tipo de pobladores, de ciudadanos, intervienen tres elementos que son a veces irreconciliables: las tensiones, la propiedad sobre la tierra y sobre la arquitectura y las distintas actividades. Dice que prefiere utilizar el concepto de hibridación, que le permite realmente mostrar dos tipos de población juntadas en un fenómeno particular, pero que son siempre distintivas. Ahora voy a permitirme traducir dos últimas preguntas. Creo que la traductora tiene serios problemas con el internet. No sé si estará aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ingreso de nuevo, sí, señor. Vale, voy a traducir entonces dos preguntas más y con esas cerramos. Alors, la question une autre fois du doctorant Castagno, il demande si il y a un déplacement d'activité propre de la campagne à cause du tourisme comme source de la gentrification. Alors, il n'y a pas de... À ma connaissance... No hay, desde mi conocimiento, no hay un desplazamiento de actividad. Ahí lo que dije ahora, una emergencia,
de zonas más gentrificadas con actividades que corresponden a la virtud de categoría social superior. Por ejemplo, nosotros en Limoges, en el Limousin, trabajamos en el enlace entre lo agroalimentario y la geografía de la gentrificación rural. La idea es decir que los gentrificadores son los que son los que son más llevados a consumir productos agroalimentarios o agrícolas, bio, locales, porque les gusta pero además pueden poner cuidado a su alimentación para su salud y pues por su salud. Y del otro lado hay personas que se van de la ciudad para instalarse en la campiña para ser agricultores. Esas personas tienen un perfil potencial de gentrificador, pues, tal vez hicieron estudios, tuvieron una vida profesional muy característica de la economía metropolitana, o, bueno, ejecutivos o profesiones liberales o periodistas, bueno, otras profesiones, se instalan ya como agricultores y por el intermediario de su saber hacer, están digamos que pueden intercambiar con los gentrificadores y saben muy bien lo que necesitan los gentrificadores y producen alimentos, vegetales, legumbres, carne que corresponde exactamente a las necesidades de los gentrificadores. Típicamente, toda la geografía de los circuitos agroalimentarios, no sé cómo se llaman en Colombia y si existen, es muy característico de los espacios gentrificados. Los gentrificadores, por ejemplo en el Luberon, tienen una gran sensibilidad a la degradación del paisaje. Consideran lo que considera como la degradación del paisaje. Entonces se oponen casi todo el tiempo a cualquier proyecto que estaría contra la conservación o mejorar el paisaje. Entonces se oponen a la instalación, por ejemplo, de equipos, por ejemplo, eólicos, a la electricidad eólica, entonces, por ejemplo, a fábricas o influencian mucho la fabricación o la elaboración de documentos pues, como de urbanismo y de planificación urbánica. Y tienen una influencia porque frenan la implantación de fábricas o industrias o de, por ejemplo, bueno, no sé si respondí bien a la pregunta. Acabado, sí. D'accord. Tu m'écoutes? Tu m'entends? Moi? Oui. Oui, d'accord. Merci. Il y a deux questions pour finir. La question du doctorant Elkis qui demande quelles perspectives et solutions possibles aux conflits locaux à cause de la gentrification rurale ou autre. S'il y a des études, s'il y a des possibilités, s'il y a des solutions. C'est une question très intéressante. Una pregunta muy interesante. La primera, o lo que está, pues el primer desafío, el cual pues trato de resolver hace mucho tiempo, es aceptar la idea que hay gentrificación rural en Francia. De allí pues que los científicos lo hayan aceptado
que el poder público lo haya aceptado y que ese poder público pueda anticipar los problemas que se puedan presentar e incluso resolverlos. Típicamente, lo que decía ahora, hay leyes que se adoptaron en Francia que conducen a tener una planificación del desarrollo de comunas rurales que parece mucho a lo que he evocado ahora cuando hablé sobre Inglaterra. Para decirlo, la ley hoy en Francia lo recreó sin querer lo que sucedió en los años 50 en Inglaterra, lo que permitió la gentrificación. Entonces, se va no se va a dejar construir de cualquier manera en la campiña. Se prohíbe. Entonces, lo que va a acelerar la gentrificación, porque pues también hay un valor de los inmuebles entonces que hay en la campiña. Entonces, pues, si hay un riesgo de que va a haber gentrificación, se puede anticipar este problema conservando y preservando el medio ambiente, y pues también puede haber una construcción para que vivan allí personas modestas y construir casas pues modestas. Y pues hay algo que es también el acceso a los diferentes alojamientos por clases pues más medias bajas. Pues no se llegará nunca a lo que hubo en Inglaterra y felizmente, pues menos mal, porque hay una segregación muy grande social y étnica muy fuerte en Inglaterra, y ojalá no lleguemos a eso, porque las campiñas son espacios, ustedes lo han visto, son más populares que las ciudades, e incluso si hay gentrificación, pues solo será parcial o temporal, pero hay que hacer siempre que haya mucha mixidad social en los espacios rurales, y el poder público debe asegurar esto, pero pues a condición de constatar y de aceptar el principio de que la renovación demográfica se acompaña del acceso a la campiña. Bon, il y a donc une autre... Voilà, maintenant, si c'est la dernière question. D'abord, la professeure Cristancho et le professeur Tobasura remercient la conférence et félicitent au professeur Richard. Et la question c'est, quel est le futur de la campagne, des gens, de l'environnement qui vit ce processus de gentrification? En fait, moi, s'il y a une chose que j'ai apprise Si hay algo que he aprendido de todos estos trabajos durante estos años, es que no hay una sola gentrificación, hay varias formas de gentrificación. Y en cada tipo de gentrificación y en cada territorio concernido por la gentrificación hay un futuro diferente. Quiere decir que, por ejemplo, en el Luberon, pues se volvió un espacio de viejos, ricos, caricaturescos, viejos ricos, que escogieron vivir entre ellos exclusivamente. Y pues que realmente luchan por la preservación del país. Hay otros territorios donde no se tiene el mismo tipo de gentrificación. Por
Por ejemplo, aquí en medio de la campiña, en Arieja, aquí se tiene de una alta gentrificación, son espacios rurales accesibles porque están en la periferia, un poco marginalizados e inaccesibles. Por ejemplo, el predial no es muy caro, ni tampoco el inmobiliario. Y pues la población los neorurales que han llegado es relativamente joven. Y que pues llevan unas iniciativas con innovación y sociales, ecológicas, económicas, entonces también con un hábitat un poco más ligero, entonces intermundialistas que le podríamos llamar, y pues esto tiene otra trayectoria social que no tiene nada que ver con el Luberón. Pero se puede hablar de gentrificación porque la población local perdió el control en una parte del destino del territorio, porque la gente que llegó, pues crearon asociaciones muy fuertes y llegan con muchísimos proyectos y que los pueden financiar. Entonces, esto es otra forma de gentrificación muy diferente a la del Luberón. Y por ejemplo, en Dordoña es diferente y bueno, etcétera, etcétera. No hay una sola respuesta realmente, porque hay muchas respuestas para las modalidades locales de gentrificación. Merci vraiment. Il y a plein de messages qui félicitent, qui remercient. Bon. Et j'espère qu'on pourra continuer à travailler, même si nous n'approchons pas la même langue. Je crois que nous approchons fortement le même sujet de recherche, et surtout pour les personnes qui travaillent, pour les chercheurs qui travaillent sur la question rurale et urbaine aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a quelques mots pour dire au revoir, et on va continuer le travail avec les étudiants. D'accord. Tu veux dire quelque chose? Je vous remercie de nouveau pour Les agradezco nuevamente por la invitación. Fue un gran gusto compartir mis reflexiones con ustedes. Y muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Y pues por la atención que le dieron a este trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. De ma part, je continuerai en espagnol pour indiquer des choses techniques pour la séance suivante. Au revoir, Béatrice. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Gracias a todos por haber estado en esta conferencia pese a los asuntos técnicos que no permitían fluidez, pero bueno, finalmente ya todo marchó como tiene que marchar. Gracias por las preguntas. Vamos a continuar con las sesiones de línea. Como ustedes saben, la línea Territorio y Cultura por este semestre, ACDOC, voy a liderarla yo. Vamos a descansar 15 minutos, son las 10, a las 10:15 volvemos a los enlaces de cada línea y ya hacemos el trabajo por el tiempo que cada coordinación estime conveniente. Nos vemos entonces, esperamos que para el próximo semestre, primero del 2022, podamos tener otra conferencia alentadora en otra de las líneas. Vamos a ver a cuál le sigue el turno dependiendo de qué busquen los coordinadores de cada línea. Gracias y seguimos. Hasta luego. Recording stopped.